Vamos a ver, excelente, arrancó el Telematutino 11, como siempre agradecido del apoyo que ustedes nos brindan, ahora mismo por Telesistema Canal 11, también por el canal de YouTube Telematutino 11 RN, o a cualquier hora del día. Buenos días Jacqueline Morel. Buenos días Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en esta mañana de jueves 19 de marzo. Como siempre, un gran placer que estén con nosotros. Vamos a comentar algunos de los temas de actualidad. También hoy vamos a tener en vivo la Santa Bella, la licenciada Yanis Santaella, psicóloga y experta en inteligencia emocional, con un tema que mucha gente le tiene miedo, otros porque le tienen miedo, algunos porque son hipócritas y otros porque realmente, bueno, a otros les encanta, y es el tema financiero, el proyecto de vida financiero. Y vamos a tener también hoy, así que no se lo pierdan, para los grandes, los pequeños, los medianos, los que aspiran, los que tienen, etcétera. Y los que no tienen. Y lo que, bueno, sí, a lo que yo dije, los que no tienen, los que tienen, etcétera. Y en la segunda, vamos a tener al final del programa la licenciada Yarima Sosa, directora del Centro de Estudios de Futuro de Funglode, y ahí está el HOMS con Funglode, que celebran un foro global, la salud del futuro, datos, inteligencia artificial y medicina. Así que vamos a hablar de todas esas cosas. Tenemos un paquete bien concentrado. Hoy es el día de San José. Felicitaciones a los José y a las Josefa, el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, pero también el aniversario de la batalla del 19 de marzo. Del 19 de marzo. En Aso, donde los dominicanos a puro machete y a pura valentía derrotaron en ese momento un ejército haitiano muy bien equipado. Pero vamos a comenzar con algo ligero y bueno. Y bueno, porque la fiesta, nuestros Óscares, es el premio Soberano, que como siempre cada año nos presenta cosas nuevas y una escenografía y un montaje extraordinario. De mi parte, felicitaciones a Jochi Santos, que obtuvo el Gran Soberano y que habló de un tema que está muy caliente. Como que pide más respeto. Pide nivel y respeto en la comunicación. Y yo pienso que Jochi es un ejemplo. Jochi es exitoso, sus programas son pegados y Jochi no tiene que hacer uso de un lenguaje obsceno. Así es, bueno, felicitaciones a Jochi y a todos los galardonados y ese montaje espectacular que tuvieron los premios Soberano anoche. Felicitamos a Maribel Contreras, nuestra amiga y compañera de aquí de Telesistema, presidenta de Acroarte, por ese gran montaje, una gran premiación. Ahí tenemos a Jochi. Solamente el programa de radio de Jochi de las tardes tiene 30 años. Jochi comenzó con el show de la noche hace muchísimos años aquí en Teleantillas, junto al fallecido J. Eduardo Martínez. Luego pasó al show del mediodía, luego el famosísimo Divertido con Jochi. Que se mantiene una vez a la semana. Él tiene un programa que se llama Es Temprano Todavía y El Mismo Golpe con Jochi actualmente. Así que un gran abrazo a Jochi y a todos los galardonados. De Telesistema, a Millicent por su programa Migrantes, un abrazote, la estaba buscando pero no está aquí. No, imagínate, se acostó tarde. no podía, está aquí en Telesistema. No podía estar de madrugada. No y bueno, pero qué bueno, y también a todos los galardonados por esa gran montaje anoche de Premios Soberanos. Vamos a las noticias que muchas veces no son buenas, señores. El caso de la lentitud de la justicia dominicana. Uno se fija en los casos de corrupción, porque son los más visibles, los que la prensa le dedica titulares, pero está el caso del tipo que se robó el pollo, que por muchísimas razones, a veces porque no lo llevan a juicio, se retrasa, pero el que llama la atención son los casos de corrupción. Estos casos tienen 5 años y hasta ahora el único que ha sido condenado en una primera instancia es el caso de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, pero llama la atención porque el Ministerio Público se ha pronunciado con el caso de Jean Alain Rodríguez, que tiene un récord. Hubo 94 reenvíos en la fase preliminar y ya lleva 8 en el juicio de fondo, porque es una gran cosa cuando tú tienes, Jacqueline, amable talento, buenos abogados, brillantes abogados, te le dan larga el proceso. El tema que uno de los problemas que tiene la justicia dominicana, algunos hablan del Ministerio Público, otros hablan de los fiscales y jueces, pero pocas veces hablan de los abogados, que son en parte grandes responsables de que no haya justicia en la República Dominicana.
En este caso estamos hablando de, tú sabes lo que en una fase 94 envíos. Es un récord. Y bueno, quisiéramos que eso llegara a un final, ¿verdad? Sea que sea inocente o sea que sea culpable, porque este expediente que data del 2021 fue un expediente de 12.247 páginas. Y ahí se aplaza por cualquier cosa, Ramón, se incidenta por cualquier cosa y no se le da un fin ayer y se hace adrede. Ayer tenía conjuntivitis uno de los acusados. No, y espérate, si la gente pobre la llevan con fiebre, como sea, y la llevan, si hay el interés. Pero ahí vemos, esto muestra realmente en cómo está. Hay 8 aplazamientos en la etapa de fondo. Yo pienso que al propio Jean Alain es que le debería convenir más, digo yo. Si yo fuera inocente, a mí me gustaría que mi juicio llegara al final y yo demostrar mi inocencia. Pero no sé si el abogado estará haciéndole un flaco servicio o es que realmente han estado tan mal, que han incidentado todo esto las veces que dice la prensa y que recoge la justicia y que lo han hecho. Y esto retrata lo que está pasando. Y ya con la experiencia de Odebrecht, a uno le da la impresión que ninguno de estos casos va a llegar a una condena ya definitiva en la Suprema o en el Tribunal Constitucional. Por otro lado, en el almuerzo de los medios del Grupo Curripio estuvo el equipo del PLD, Richard Medina, el economista Margarita Pimentel, Zoraima Cuello, Luis Reyes, Nelson Navarro y por supuesto el secretario general Johnny Pujols. El tema obligado es el tema de Irán, el impacto en la economía dominicana y especialmente Pujols insiste que el gobierno debe de explicar al país cuáles son las medidas que va a asumir. Ellos exigen austeridad para que el gobierno tenga credibilidad y autoridad moral para las medidas que son inevitables porque el gobierno no puede subsidiar el precio de los combustibles si el petróleo se dispara por encima de 100. Ha estado coqueteando por encima de 100, ligeramente por debajo de 100, y eso representa un duro golpe. El gobierno tiene 8.000 millones para esta partida y ya lleva 3.000. 2.000 y pico fue la semana pasada. Veremos el dato porque mañana ya se publica cuánto es el subsidio. Bueno, Ramón, mira, obviamente que el PLD, así como los partidos de oposición, quiere que el gobierno le vaya mal porque es el capital político. Pero este tema de la guerra, tema del petróleo y otros más deberían ser sacados de la política y realmente pensar en el futuro del país y en el presente del país. Porque si al gobierno le va mal y al país le va mal, entonces van a recibir un país mal. Y son muchas las amenazas que tiene la República Dominicana actualmente. Primero porque no hemos hecho la tarea, los gobiernos no han hecho las tareas que le han correspondido hacer para que no haya tanta desigualdad en la República Dominicana. Y eso atraviesa todo e impacta todo. Aquí hay muchas reformas, muchas cosas que se han debido poner en su sitio y no se han hecho, porque sabemos la dependencia que existe entre los partidos políticos con sectores de poder. A pesar de que nos cuesta un ojo de la cara el subsidiar las campañas y demás con el aporte que se hace, siguen los empresarios jugando un rol. Y el gobierno de turno está atado a esos intereses que le han dado dinero para la campaña. Entonces, esa dinámica frena en parte y el populismo y la politiquería. No solamente del lado empresarial, lo que hay que hacer aquí en materia de la ley laboral no se hace por populismo y por las presiones de centrales sindicales que no tienen ningún poder. Entonces aquí hay una serie de reformas que se han postergado. Pero que la han postergado todos los gobiernos. Todos los gobiernos. Entonces, mira. Lo de ahora es responsabilidad de ahora y también de los que le han antecedido, porque no se ha hecho. Entonces, mira, un día puede llegar el lobo de la guerra, el lobo cuando abran Cuba y otras amenazas que inciden en la República Dominicana, en la economía. Yo recuerdo de hace 15 años atrás, cada carta de la misión del Fondo Monetario, del artículo 4, siempre tenía la coletilla.
el gobierno debe de tener colchones fiscales para estar preparado por choques externos. Ahí llegó el choque externo, que no es el primero, pues no tenemos colchones, tenemos un déficit. Y lo que va a pasar es que el déficit va a aumentar. Ahora, Ramón, yo pienso que el subsidio de los combustibles, que se subsidia a todos por igual, al rico, al pobre, todos por igual, pero hay algunos sectores que debe revisarse ese subsidio, comenzando con eso, antes de pensar en quitarle el subsidio a todos. No, en general no puede ser porque tú no puedes afectar a los sectores. El ciudadano de a pie que tiene que montarse y que gasta el 20% de su salario en transportarse, tú no puedes penalizarlo porque le van a aumentar el pasaje, por ejemplo. Pero ya el gobierno debería tener un plan elaborado y anunciárselo al país. Con eso sí yo estoy de acuerdo. Ahora, a mí cuando pero debe tener. Yo hasta me río. No, cuando dicen que estamos preparados. Cuando dicen, estamos blindados, esa es la palabrita. Preparado. No, eso fue Leonel que dijo una vez. Mira, blindado para esto no está ni siquiera los Estados Unidos. Ningún país está blindado para una situación como esta. Mucho menos un país que depende totalmente del petróleo y de las importaciones. Entonces, hay que ser un poquito realista y un poquito transparente, porque tarde o temprano el momento del ajuste llegará. Bueno, llegará y sabemos, el presidente tiene asesores y tiene un equipo que debe estar pensando y analizando cuáles estarían las propuestas. Obviamente que lo primero que va a hacer el gobierno, o deberá hacer, ojalá que no opte con la deuda, es dejar de hacer muchas cosas que estaban programadas para este 2026. No hay que olvidarse de una serie de obras, porque el gasto corriente no va a disminuir, ni la contratación de nuevos empleados. Entonces, ni modo, el sacrificado va a ser el gasto corriente. Usted no va a tener el impulso para la economía, pero entonces el Banco Central tampoco puede inventar con estímulos monetarios, porque entonces se le va la inflación y se le va el tipo de cambio que tiene un sube y baja. Por otro lado... ¿Y la tasa? No, las tasas han bajado la pasiva. Es decir, la que a ti te pagan, los que tienen certificado, los que tenemos unos certificaditos, ahí estamos ahogados. Pero la activa no, la tasa activa se mantiene alta. Es decir, la tasa a la cual a usted le prestan, si logra que le presten. Hay una etapa que muchos analistas temen del conflicto y ya aparentemente comenzó. ¿Cuál conflicto, Ramón? Del conflicto en Irán. En Irán. Y es que mientras se estén bombardeando áreas hasta civiles, que es doloroso, el problema es que, por ejemplo, ayer Israel atacó el campo iraní de South Pars, que es la mayor reserva mundial de gas natural. Pero entre tanto, ya Irán está bombardeando depósitos petroleros de Arabia Saudita, de Qatar, de Kuwait. ¿Y qué ocurre? Si se hace un daño permanente a las instalaciones petroleras, el problema se va a trasladar en el tiempo, porque si ahora milagrosamente se lograra un acuerdo de paz, pues ya se resolvió el problema. El petróleo vuelve a su nivel y volvemos tranquilitos a pensar en el 4% de crecimiento. Pero si se le hace un daño a las instalaciones petroleras que disminuya la oferta mundial, entonces el problema se va a trasladar en el tiempo. Los precios seguirán altos mucho tiempo. Y no se pueden liberar reservas de petróleo. No, porque ya la liberaron. Ya inclusive le permitieron a Rusia, le levantaron sanciones a Rusia para que Rusia venda petróleo. El problema es que tú tienes un petróleo que pasaba por el estrecho de Hormuz, que no está pasando. Y además, como el petróleo es especulativo, eso también interviene en la formación de los precios. Bueno, y en medio de este panorama, los aliados europeos, tradicionalmente de los Estados Unidos, a los que Trump enfrentó con amenazas, aranceles y demás, se han negado ahora a ayudar a Trump. Una cadena de negativas, se ha agotado la reserva de la buena voluntad europea. Ellos dicen que esa no es su guerra, que no fueron consultados y hay una serie de condiciones. Ningún aliado cercano ha ofrecido ayuda inmediata, a pesar de las solicitudes que ha hecho Trump. Reino Unido se niega rotundamente a dejarse arrastrar por la guerra. Francia afirma que primero tendrían que disminuir los combates, otros no se comprometen. China dijo que no es aliada.
pero Trump la invitó a ayudar, ignorando este llamado de Trump. Esta guerra no es de Europa, no iniciamos la guerra, no se nos consultó, declaró la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. Entonces, Trump obviamente rechazó la ayuda de Reino Unido. Ahora está arrepentido y dice que siempre Estados Unidos le cubrió las espaldas a esos países y que en el momento que necesitan ayuda, pues no la han tenido. Los líderes europeos dicen que esa no es su guerra y la actitud no es de nadie. La actitud de Estados Unidos de que es la nación más poderosa del mundo parecía que no iba a necesitar ninguna ayuda. De hecho, fue fuerte, prepotente. Es que Irán ha demostrado que tenía más fortaleza en materia de drones, en materia de misiles. Por otro lado, bien cerquita en Venezuela, Delcy Rodríguez se me parece mucho al papel que jugó Balaguer en la transición. Balaguer fue sacando a los Trujillo uno a uno. Sí. Ella acaba de destituir a Vladimir Padrino López, que era el hombre número 2, el ministro de Defensa. Lo destituyó. Era un hombre que tenía 14 años en esa posición de mucho poder, y nombró al mayor general Gustavo González López, que aunque era de Maduro, es también del lado de ella. No me sorprendería que el próximo sea Diosdado Cabello, que es el hombre número 2 en la estructura, pero esta dama parece que sabe lo que tiene entre manos. Así es, pero ella fue bastante diplomática y dijo que agradece la lealtad, la entrega a la patria por haber sido durante todos estos años el primer soldado de la defensa, pero muchas gracias por sus servicios y ahora es otra era, otra dirección, y justamente el nuevo ministro de Defensa se desempeñaba, que recién nombrado como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Entonces, vamos a esperar, siguen los cambios en Venezuela. Finalmente invito a leer mi artículo de esta semana que se titula El choque petrolero, las restricciones de la política económica. No le voy a decir lo que contiene para que ustedes lo lean. En el periódico Hoy Digital, en el Hoy Físico, también en mis redes, pero ahí hay un resumen de lo que han sido los choques petroleros, el impacto que ha provocado y cuál es la situación en que se encuentra el gobierno, y nos encontramos todos con esta situación. Así es. Finalmente, yo les quiero recordar Redoxon. Redoxon antes era solo vitamina C, ahora tiene triple acción con vitamina D y con zinc, con la garantía de Bayer. Eso ayuda para prevenir la gripe, los resfriados. Así es que yo me voy a tomar... y las defensas en sentido general. Y tiene un sabor a naranja, pero no contiene azúcar. No se pierdan la entrevista con Yanis Santaella. Vamos a hablar del proyecto de vida financiero. Eso nos incumbe a todos, al rico, al clase media, al pobre. En unos minutos.